¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros en este encuentro periódico que tenemos aquí en BTV, que nos hace reflexionar permanentemente sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología. Hoy hablamos de los nanominutos, de los nanosegundos, de las partículas también pequeñísimas, donde cambia todos los resultados químicos y físicos de las materias conocidas. Cuanto más pequeña es la partícula, más influencia tiene y más energía tiene. Por lo tanto, hay saberes que son milenarios y que hoy de pronto se juntan, se unen, buscan puntos de encuentro entre la sabiduría milenaria de las civilizaciones antiguas con los descubrimientos científicos. Hoy ya se venden ropa interior y sábanas y fundas con nanopartículas de plata, como para que evite que ciertas bacterias penetren a nuestra piel en esos momentos de descanso. O sea, es muy intenso, muy grande el panorama que se abre, tan grande como el universo mismo. Y cuando uno habla de energía y habla de los avances científicos más fuertes de la ciencia y la física cuántica, ¿qué es esto, no? Es la inmediatez del darse cuenta. Y todavía los seres humanos funcionamos en otro horario, con otro tiempo, con un tiempo mucho más lento, con un tiempo que lo mandata nuestra mente. Y entonces por eso hay tanta distorsión entre nuestro cuerpo y mente, y por eso también hay tantas enfermedades que recalan en nuestro cuerpo, porque de pronto nuestra mente va a otra velocidad. Eso lo podemos ver con los niños, lo podemos ver en nosotros mismos, lo podemos ver también en personas de más edad que se adaptan o no se adaptan a la tecnología, se adaptan o no se adaptan a las conclusiones con que el universo y la especie humana va caminando hacia ese lugar que se llama futuro y que no sabemos cómo será porque todavía está llegando. Los temas milenarios tienen fundamento y por eso hoy quiero presentarles de esta manera a nuestro entrevistado central para hablar de temas milenarios traídos a nuestros días y que benefician nuestra capacidad, nuestra calidad de vida y mueven, aunque nosotros no lo creamos, mueven la energía, y esto milenario puede hoy darse la mano muy bien con todo lo científico que hoy nos está llegando también de primera mano. Adelante. Claudio Meloni nació en Montevideo, arquitecto, conferencista y docente, especializado en Feng Shui, geobiología y biodiseño. Hemos, por ejemplo, dictado cursos de Feng Shui en la Facultad de Arquitectura de Ferrara, por ejemplo, a nivel académico, con puntaje Feng Shui geobiología, con puntaje académico en la Facultad de Arquitectura e Ingenieros. Acá en Uruguay hemos hecho talleres de Feng Shui también a nivel académico y lo incorporamos en una materia de disciplina que se llama biodiseño. Biodiseño es Feng Shui más geobiología más psicología de los espacios. Desarrolló estudios en la Facultad de Arquitectura, habiéndose especializado junto a los principales maestros de la disciplina en Feng Shui técnico profesional. Como conferencista arquitecto, ha generado obras de arquitectura y diseño con Feng Shui y biodiseño, especializándose en asesorías técnicas y proyectos para vivienda, empresa y comercios en la materia, en América del Sur y Europa. Feng Shui es la pronunciación correcta, pero todos decimos Feng Shui castellanizado, así que en realidad llegué por un libro, un regalo de un libro de un amigo hace ya más de 20 y pico de años. Me regaló un libro de Feng Shui, me interesó y coincidió con el viaje de arquitectura, que yo en esa época estudié de arquitectura. Y por lo tanto me tocó hacer visitas y lo vi con ese otro perfil, ¿no? En cuanto a la difusión, ha realizado varios ciclos en televisión sobre Feng Shui para todos los canales privados de aire de Montevideo y algunos programas específicos para el interior y canales de la Argentina. El azul es un color frío, que expresa calma,
quietud y reposo. Por su calidad de sedante, es útil para zonas de trabajo y habitaciones de descanso. Realizó además la co-conducción por 3 años en BTV de Italia Ti Chiama. Seguimos en Italia Ti Chiama. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del clásico mail. Actual presidente de la colectividad italiana. Adelante, con fe, con confianza y con esperanza. En este 2 de junio, ¡viva la República! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva Italia! El ser humano vive interrelacionándose con el ambiente que lo rodea, permanentemente. En realidad intercambiamos energía a distintos tipos y niveles. Y por lo tanto, el entorno del cual recibimos energía es clave para dosificar justamente ese intercambio. Es muy importante que las personas se sientan cómodas en sus espacios, en sus ambientes y que gusten de alguna manera de su entorno. En realidad, el entorno es lo que creamos nosotros. O sea, es nuestro gusto, sale de adentro nuestro, nuestra decoración y todo lo más. Y eso refleja en un diagnóstico de Feng Shui el estado, el balance bioenergético que también tenemos nosotros, porque el entorno es reflejo de nuestro estado interior. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al arquitecto Claudio Meloni. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Esta Muchas ha sido gracias tu por la casa, invitación. ¿no? Ha sido mi casa. Y me ha podrás tocado otras veces. volver a hacerlo en cualquier momento. Y en estos momentos, acá Espero realmente muy contento de estar contigo. ¿Qué energía hay en este momento aquí? Muy buena. Estábamos hablando además dicharacheramente, riéndonos y conversando una cantidad de cosas. Y bueno, realmente eso es lo importante. O sea, si se genera eso es porque hay buena energía. Hay buena energía. A pesar de que todo es medio oscurito aquí, ¿no? Y que los que en realidad están iluminados es el protagonista y la conductora. Y eso, Raquel, tiene que ver con una ley importante de las técnicas que tú estuviste introduciendo realmente de manera maravillosa, que tiene que ver con el Feng Shui, con la geobiología, con el biodiseño, y tiene que ver con una ley que se llama la ley de la polaridad. Y justamente los contrastes en la luz, la oscuridad, son justamente parte de esa ley que domina el universo, domina la naturaleza y forma parte de nuestra vida, solo que no somos muy conscientes de eso. Y este set del estudio realmente cumple con esa ley a la perfección. Estamos iluminados, estamos bajo la luz. Y bueno, y eso es lo importante nosotros aquí y frente a todos los televidentes. ¿Cuándo, roza tu interés? ¿Cuándo se despierta tu interés por el Feng Shui? Pronúncialo bien tú. Feng Shui. Feng Shui. Pero bueno, decimos Feng Shui normalmente en castellanizado, digamos así. Comienza ya hace unos 20 años y todo de una manera muy causal. Porque eso no se estudia, no se estudiaba por lo menos en la facultad de No se arquitectura. estudiaba, pero bueno, hemos llegado a los tiempos actuales donde ya se ha transformado, no solamente en Uruguay, sino también en otros países, como una materia académica. Pero bueno, vayamos primero a los orígenes. Sí. ¿Cuándo se despertó la curiosidad? curiosidad? Se despertó a través de un regalo que fue un libro. Ajá. Yo estudiaba en la Facultad de Arquitectura y bueno, un amigo me regaló un libro de Feng Shui o Feng Shui. Y bueno, fue mi primera aproximación a la materia, a la disciplina. Y bueno, a partir de ese momento el interés se despertó de una manera muy rápida. ¿De quién era el libro, te acuerdas? Yo no me acuerdo si era Feng Shui para el hogar. Ajá. De Kirsten Lagatry, un libro simple pero muy ágil en la lectura y bueno, a partir de allí tuve la oportunidad además de hacer prácticamente después el viaje de arquitectura que hacemos todos los arquitectos antes de recibirnos y bueno, coincidió también con una cantidad de destinos y elementos que me fueron impresionando en el buen sentido. Por ejemplo, siempre me pregunté por qué en arquitectura las cubiertas o los techos de algunas casas en Oriente eran tan diferentes a las nuestras. Digo que son las famosas pagodas o formas inclinadas. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y a partir de allí, de esas cuestiones, de esas preguntas, de esos cuestionamientos, surgieron una cantidad de intereses particulares que me llevaron a profundizar y estudiar las materias. ¿Qué hay atrás de esta curva? Y bueno, lo que normalmente nosotros hacemos recto o horizontal, ellos lo hacen con una pequeña inclinación, así, en esta forma.
y tiene que ver la conexión entre el cielo y la tierra, es decir, se toma los elementos de la naturaleza como marco al diseño de las construcciones y de las casas y también de la propia vida del ser humano que allí va a ocupar esos espacios. Y esa conexión, esa curva significa el no torrente que se genera cuando hay un techo inclinado. Imaginemos si fuera agua de lluvia, ¿no? Sí. Cómo caería suavemente y más delicadamente sobre el terreno y no en una manera pronunciada o recta. Entonces todos esos elementos me empezaron a llamar la atención en aquellos orígenes y a partir de allí fue justamente cuando empezamos a estudiar estas disciplinas, ¿no? Combinados perfectamente con arquitectura. Y bueno, a partir de allí fue que comencé un camino en mi vida personal. Sin retorno. Sin retorno, absolutamente sin retorno. Vamos a esta pausa y ¿por qué no se puede retornar? O sí, se avanza, se pasa por el mismo lugar, pero ya no es el mismo. De todo eso hablamos ahora. Así es. A mí me ha siempre, no te voy a decir que he perdido el sueño, pero sí he dedicado bastante tiempo de admiración y de reflexión en cuanto al tiempo y el espacio. Porque creo que cualquier ser humano, se lo plantee conscientemente o inconscientemente, está pensando en eso, porque en realidad piensa en su finitud y Exacto. piensa en los millones de años que tiene este sistema, uno de los tantos quizás miles de los miles de sistemas planetarios que existen. ¿Cómo se conecta esa antigua filosofía oriental con Sí. todas las cosas que se están dando hoy? Es que en realidad, Raquel, la introducción que hiciste realmente fue maravillosa, porque ese concepto del espacio-tiempo, que un poco modernamente lo conectamos a Einstein, pero en realidad estos conocimientos antiguos, que en realidad, por ejemplo, están asociados al Feng Shui o el Feng Shui, pero no solo, también a las ciencias modernas como la geobiología, en realidad ya estaban presentes antiguamente, ancestralmente, digamos, en las culturas, no solamente orientales, desde las donde andinas proviene también, el Feng ¿no? Shui. También, sí, en las Américas hemos tenido posibilidades también de hacer visitas, no solamente en la andina, sino también en Centroamérica, las culturas maya. Y realmente encontramos en todas ellas un hilo conductor, un hilo común a todas esas culturas. Y ese hilo común es increíblemente esa conexión del espacio-tiempo con un conocimiento que tiene como una fuente original, que es el conocimiento del universo y de la naturaleza en sí misma. Y podemos pensar cómo es que antes las antiguas civilizaciones conocían determinadas cosas, por ejemplo, la implantación de determinados templos o lugares sagrados, que se vuelven a repetir en la historia, por ejemplo, a nivel de las catedrales góticas, que se implantan en determinados lugares. No están construidas al azar. Al azar no están construidas, hay toda una lectura y una interpretación que se hace justamente de la naturaleza antes de la construcción. O sea que había maestros, arquitectos Sí, que con conocían grandes Feng Shui o la conocimientos. energía antes. Sí, vamos a llamarlo se Feng- llamara como Sí, se llamara. sí, grandes conocimientos de ¿Y cómo de se esas medía energías. eso? ¿Cómo se mide ahora? Bueno, no teníamos los instrumentos como hoy podemos utilizar, por ejemplo, un geomagnetómetro o un electromagnetómetro o un geopotenciómetro, que son instrumentos que utilizamos también hoy día para mediciones de distinto tipo. Ellos utilizaban el cuerpo humano como sensibilidad y además el segundo concepto era la observación de la naturaleza y el conocimiento de los mecanismos, de cómo funciona la naturaleza, por observación, por deducciones. Y realmente cuando uno hoy toma un aparato tecnológico y mide, por ejemplo, la ubicación de la Catedral de Chartres, por decir algo, realmente ve que no es casualidad, por ejemplo, que el altar pasa sobre un determinado cruce de corrientes, no solamente de agua, que las hay, sino también de campos geomagnéticos que se cruzan exactamente en puntos claves de la catedral, por ejemplo, en el altar, en la ubicación del sacerdote. Estamos hablando de un ejemplo nada más. Sí. Y así sucedía también con las culturas mayas, por ejemplo, donde también el sacerdote en sus altares se ubicaba sobre puntos determinados de energía de la Tierra. ¿Todavía tiene la misma energía? Se puede medir perfectamente.
Por eso digo que no es casualidad, por ejemplo, que la pirámide de Chichén Itzá, en sus 4 caras, esté exactamente ubicada sobre un punto de cruces que se llaman de redes Harman, tienen un nombre hoy científicamente muy particular, y que realmente son prácticamente del ancho de las escalinatas de la pirámide, o sea, no pueden ser casualidades, hoy lo medimos como causalidades, y detrás de todo eso está el estudio y el conocimiento sabio de la naturaleza y el conocimiento de los mecanismos, de cómo funcionan. Y justamente estas disciplinas, qué casualidad, Raquel, que la técnica más avanzada del Feng Shui o del Feng Shui se llama justamente la escuela del espacio-tiempo. Y lo extraño de todo esto no es que vino después de Einstein, en realidad está por escrito, y estamos hablando de 2200 años atrás. Es impresionante, cuando uno lo cuenta, nosotros pensamos siempre la historia como una linealidad, ¿no? Lo que fue para atrás o en épocas pasadas era antiguo y no tenían determinado nivel de conocimientos. Y no es así, en realidad es una superposición. Es interesante el concepto en Oriente, por ejemplo, donde no se lee una línea de tiempo recta como lo hacemos nosotros en la historia y decimos año tal y año tal y año tal, sino que se lee como una curva en espiral, donde en realidad se van repitiendo ciclos de la humanidad, por culturas, por hechos, y se van repitiendo, digamos, desde un punto al otro, visto desde una espiral, como si uno estuviera viéndolo desde arriba, digamos, y se van conectando los hechos no en una línea, sino de esta manera. Y se van repitiéndose en espacio-tiempos diferentes, pero siempre cumpliendo con leyes universales o leyes cósmicas, que así se las llama también. Hay 48 en Oriente leyes cósmicas que se trabajan. Entre los mayas no. Los mayas también tenían un conocimiento. Porque a mí eso de los mayas que ponen el futuro atrás y el pasado adelante me volvió loca durante mucho tiempo. Lo que pasa es que es difícil entender a veces que en realidad el espacio-tiempo puede llegar a ser uno solo, conectado, o sea, presente, pasado y futuro. Es difícil de entender, porque nosotros lo vemos en la tridimensión, en las 3 dimensiones. Pero en realidad cuando salimos... Pero Einstein hablaba de que no había alteridad, que presente, pasado y futuro es lo mismo, pero conceptualmente es lo mismo, llegamos a las mismas conclusiones. Sí. El tema es que para nuestra mente común es difícil entender algo que esté fuera de la tridimensionalidad y del tiempo del reloj. ¿Esto es por cómo funciona nuestra mente o por las convenciones que nos hemos impuesto? Por ejemplo, que todos dijimos una hora vale tanto y tiene tantos minutos, tantos segundos, tantos microsegundos. Eso funciona en nuestra convención mental, de hecho estamos permanentemente en esa convención. Pero ¿eso nos ayuda a la convivencia o nos ha limitado en nuestra capacidad de seguir creando y viendo? Digo, yo creo personalmente que nos ha limitado bastante. Como verás, yo no uso reloj. Está muy bueno. Yo lo uso para venir acá, pero el tiempo me lo marcan de allá. Entonces yo no uso reloj hace muchos años que no uso reloj. Un detalle. Para escapar justamente digamos, de esa direccionalidad. Del reloj, pero del celular no te escapás. Del celular trato de escaparme lo más posible, porque la microonda o las ondas del celular yo las respeto mucho y en realidad me cuido de ellas, ¿no? La alejo del cuerpo en lo posible. ¿Qué se podría hacer para que la gente que está todo el tiempo, estamos todos comunicados y también con las computadoras, qué cosas se podrían hacer, por ejemplo? Yo ayer le regalé a uno de mis hijos que está muchas horas frente a una computadora un cuarzo rosa, pero no sé, la intención mía era que lo ayudara, pero no sé si es adecuado, fue una cosa intuitiva, no lo sé. Está bien también, cuarzos rosas, algunos ponen amatistas. El tema es que todo funciona en base, toda la energía funciona en base a diferentes frecuencias de onda. Esa es la clave de todo lo que existe y de todo lo que es. Y esas frecuencias de onda, en realidad, nosotros tenemos una banda determinada en la cual funcionamos. Interconectamos permanentemente nuestra energía con todo nuestro entorno, en una manera física, tridimensional, en el espacio. Siempre con la cuarta vertical del tiempo incidiendo en nosotros, ¿no? De la cual no podemos escapar. Pero esa interacción que generamos con el espacio es justamente lo que estudian estas disciplinas, Raquel. El Feng Shui, la geobiología, el biodiseño, tratan de diagnosticar qué necesidades tenemos para una determinada función o destino de nuestras actividades, sean productivos, sean de relaciones o de conversación como estamos haciendo nosotros ahora, o sean para el descanso, cuáles son las condiciones de interacción de esas frecuencias de onda, de nuestro propio balance
bioenergético con las del ambiente. Se puede desbalancear muy fácilmente y nuestro propio campo energético por cuestiones del entorno y sobre todo de estas ondas, y a veces no se asocian a ellas, sino que se busca una razón médica o física que tenga que ver con eso, y a veces es una cuestión de balance, de equilibrio. Es exactamente eso, Raquel. Justamente estas disciplinas lo que hacen es estudiar o analizar cuáles son esos balances que se requieren, ya se conocen, para determinadas funciones que cumple el ser humano, y analizar si el ambiente en que desarrollamos esas funciones es adecuado o no para sostener ese intercambio bioenergético con el entorno. Si estamos por debajo o estamos por arriba, bueno, es como la dosificación de los medicamentos, solo que lo hacemos a nivel de medicina de las casas o medicina de los ambientes, de los espacios. Nosotros analizamos qué necesidades, hacemos un diagnóstico, como lo hace el médico, por ejemplo, con nuestro cuerpo. Hacemos lo mismo con las casas, con los lugares de trabajo, con empresas, con oficinas. Y de hecho diagnosticamos cuál es ese balance que se genera en torno a una función o actividad determinada del ser humano. Hay déficit a veces hay excesos. Entonces lo que hacemos es regular, es como si fuera dosificar la medicación que necesita la persona para una situación determinada. Por ejemplo, un terreno X donde se va a construir algo, edificio, casa, lo que fuera, o empresa. Exacto. Se va al terreno, que sería lo ideal. Sí. Cuando está, antes de construirse sería ideal. Antes de construirse y se hace. Sí, correcto. Lo haces. Pero digamos, está frente al terreno. ¿Qué haces? Hacemos un relevamiento de distintos niveles. El nombre sería un relevamiento geobiológico. Geo es tierra, biología es ciencia de la vida, por lo tanto es la relación o el vínculo de la energía de la vida con ese terreno. Las personas cuando van a comprar un terreno o van a adquirir para construir, o simplemente ya construido, una casa con un terreno ya construido, ¿qué miramos? Todo lo que sucede del nivel de la tierra para arriba. Miramos el entorno, los servicios, la calidad del ambiente, todo por arriba del nivel de la tierra. Pero nadie se pregunta sobre qué vamos a vivir, sobre qué estamos, incluso sobre qué dormimos hoy. Nuestra cama está en una vertical. Pero ¿qué tiene que ver la tierra con lo que está abajo? Bueno, científicamente sabemos que la tierra emite una cantidad de frecuencias de onda de radiaciones de distinto tipo, que inciden sobre nuestra calidad de vida. Algunas son nocivas y otras no. Exactamente, algunas son nocivas y otras no. Nocivas se ha estudiado y modernamente en los últimos 15 años. ¿O no? No podemos evitar que la Tierra emita, ¿sí? Pero podemos de alguna manera saber qué está emitiendo y cómo incide sobre nuestra vida, nuestra calidad de vida. Por ejemplo, no es lo mismo cuando estamos sentados como ahora o cuando estamos de pie que cuando estamos con el cuerpo acostado. Porque se emiten, por ejemplo, zonas que se llaman históricamente, antiguamente, alteradas, ¿sí? Que nosotros no sabemos si estamos sobre una zona o no alterada, pero podemos sentir perfectamente las consecuencias. A veces, por ejemplo, Raquel, cuando no podemos dormir o conciliar el sueño profundamente durante la noche, puede ser una causa, por ejemplo, que estamos durmiendo sobre un nodo o encuentros de nodo de distintas frecuencias de onda, hablando técnicamente de frecuencias de onda entre 14 Hz y 99.5 Hz, que pueden alterar nuestro campo electromagnético personal. Somos como pilitas. Y cuando hablamos de que estamos viviendo en edificios... En edificios podemos encontrar lo que se llaman geopatías y que están asociadas a geopatías edilicias. Por ejemplo, esos puntos de emisión que generan en determinadas zonas que se llaman alteradas de la Tierra, que se hacen mapeos, y eso es lo que te decía del terreno justamente, mapeos o biomapas realizamos para detectar cuáles son esas incidencias. En un edificio, por ejemplo, pueden tener una amplificación, porque tú sabes que en los ángulos, por ejemplo, de las estructuras suele haber pilares que conectan con hierro y hormigón armado. Sí. Bueno, ese hormigón armado a veces suele canalizar esas geopatías y amplificarlas como un conductor, correcto, y tiende a amplificar esa incidencia que nace de abajo. Quiere decir que en pisos más elevados puede suceder que una geopatía que puede tener 40 por 40 centímetros en un piso 10... Se agiganta. Sí, no se agiganta, pero puede tener 60, 70, 80 por 80. O sea, se amplifica. Se amplifica. Se amplifica. Entonces, por eso es una de las causas que en Feng Shui se sugiere no dormir contra los ángulos de las habitaciones. No poner la cama, por ejemplo, contra los ángulos de las habitaciones. Aún no sabiendo si allí hay o no una geopatía actuando. Ni... ¿Cómo es? ¿La cama? ¿Cómo? Claro, en los ángulos... No, sí, pero digo, ¿la cama y las puertas? Bueno, ya ahí venimos. vamos al Feng Shui. Ya venimos.
Entonces estamos hablando de que podemos medir un terreno o medir en una casa o en un edificio. Lo ideal sería medir antes las energías para compensarlas o de alguna manera, ¿no? En realidad, Raquel, lo que se hace es ese biomapa, ese diagnóstico, donde, como te decía, se pueden utilizar métodos científicos, pero también ancestralmente se utilizaba, que no nos enseñan en nuestra vida, utilizar el cuerpo como antena, como sensibilidad, ¿no? Pero se utilizan técnicas que también, si se quiere, de radiestesia. Por ejemplo, todos conocemos en Uruguay cuando hay expertos que encuentran agua, y lo encuentran perfectamente, en napas de agua o lugares donde con una varita la identifican perfectamente. Bueno, eso es sensibilidad totalmente del cuerpo. Ahí no hay nada, tampoco hay manera científicamente de explicar por qué, pero sí se entiende que hay sensibilidad en el cuerpo, terminales nerviosas, y hay sensibilidades determinadas. Pero te decía que una vez hecho ese biomapa, se analiza incluso el proyecto que sobre ese terreno se va a ubicar. Entonces la arquitectura, que también se trata de generar, exactamente, entra el profesional, el arquitecto, que también se trata de generar manteniendo en cuenta ciertos parámetros de la calidad de vida, optimizar la calidad de vida en función de un determinado proyecto o realidad existente, porque decíamos un proyecto de un terreno libre, pero también sobre la realidad existente se hacen los diagnósticos. Y se superpone entonces ese plano del proyecto de arquitectura donde irían ubicadas las habitaciones, la cama, ¿no?, sobre el plano geobiológico de relevamiento del terreno, para que no coincidan esos lugares de permanencia sobre zonas no sanas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista estrictamente científico. Hay estudios interesantísimos, por ejemplo, de Paul Schmidt, un alemán, ya después de la Segunda Guerra sobre todo empezó fuertemente este conocimiento, sobre todo en Alemania. Después se extendió ya a muchos lugares del mundo, donde se conocen perfectamente cuáles son las incidencias de determinado tipo de radiaciones o de emisiones de frecuencias de onda sobre a nivel celular. Entonces, esas son todas técnicas, pero no se conocen demasiado. Pero el elegir un lugar sano es una decisión del libre albedrío personal. Hay técnicas, hay herramientas que permiten identificar justamente esos lugares para vivir mejor, para estar sanarlos. Mejor. Para sanarlos, para corregirlos o evitarlos. O evitarlos. Sí, que eso también puede suceder. Porque ¿no? puede tener consecuencias dañinas en la convivencia, en la salud, en los vínculos. Sí, nosotros leemos al ser humano de una manera integral. Es psicofísica, emocional y vital. Entonces, en todos esos niveles, en esos parámetros, justamente, por ejemplo, el Feng Shui técnico avanzado estudia ya cómo inciden en cada plano las incidencias de un entorno determinado. ¿Es un entorno sano o un entorno equilibrado o un entorno agresivo? Lo sabemos básicamente por la integración de algunas disciplinas. En ese llamado biodiseño se integra, por ejemplo, el Feng Shui, se integra el estudio geobiológico o la geobiología, y se estudia también o se integra la disciplina que se llama psicología de los espacios, que es interesantísimo también porque nos permite entender cómo el ser humano se puede posicionar en determinados lugares para su bienestar. Por ejemplo, cuando yo, y quizá muchos televidentes están pensando en lo que voy a decir, me estarán buscando después de este programa, pero digo, muchas veces vemos los escritorios de trabajo de las oficinas, los computadores de frente a una pared. En general incluso se venden escritorios, oficinas de escritorios de bibliotecas para poner de frente a una pared. ¿De frente, que el respaldo sea la pared? No, eso sería lo ideal, mirar a una pared. ¿Cuántas veces nos ponemos contra una pared para trabajar? Sin embargo, damos la espalda al espacio, al ambiente, a la puerta, a la ventana. Es decir, estamos dando la espalda al espacio donde suceden cosas. Circula gente, personas, ruidos, sonidos. Entonces tenemos que estar, creo que la cámara me toma bien, en esta situación, girando la cabeza para ver quién pasó, quién nos habla, etcétera, etcétera. Cuando en realidad nuestra naturaleza, si la leemos, tenemos aproximadamente 90 grados, que son los que nosotros podemos apreciar sin dificultades, allí la cámara creo que está tomando, sin dificultades de girar las cabezas. Esto se llama posición de control. No utilizamos la posición de control cuando ubicamos generalmente un escritorio, que en realidad debería ser con la espalda contra la pared y yo simplemente levantando la vista tener un control claro de lo que pasa en la mente y sigo trabajando. No puedo estar cortando, mirando a ver qué sucede. O sea, son cosas sencillas. ¿Eso incide en la calidad? En la calidad del trabajo, de lo que estás haciendo. ¿Del éxito? Del éxito también, porque en realidad, a ver, ponerse mirando una pared es como ponerse en penitencia. Claro.
vamos a decirlo de una manera bien práctica y sencilla. Sí, como cuando se decía que te mandaban a la... Antiguamente, penitencia, mirar a la pared, te ibas a la esquina a la pared. Y bueno, esas son cosas sencillas, simplemente el análisis del cuerpo humano. Y lo de la cama, que yo te decía en los dormitorios, porque eso es práctico para todos. Tú sabes, Raquel, sí, que la posición de la cama también, en realidad vamos a ser sinceros, hay 24 factores que inciden en el descanso estudiados desde el punto de vista del Feng Shui y de la geobiología. La geobiología es un factor muy importante, pero el Feng Shui 24, el más importante de todos, es el de la posición de control. También las camas, si uno está acostado boca arriba en su cama, debería haber, sin girar la cabeza, sin hacer este movimiento, debería haber puertas y ventanas de la habitación, para que una cama esté bien ubicada. Respaldo sólido detrás, para no... Y si hubiese una ventana atrás, ¿qué haces? Estás vulnerable. Bueno, y si no, ¿cómo lo compensas? Y el inconsciente funciona. Es como una que no antenita, estamos hablando de eso. Claro, el inconsciente te atrapa, sabe todo. Supongamos, perdón, que atrás hay una ventana. Sí. ¿Tú qué haces? ¿La bloqueás? Sí, hay que hacer de cuenta, o sea que conscientemente, lógicamente, pero que la herramienta del inconsciente no tiene que considerar que es una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque estás protegido. Estás protegido. Las aberturas en nuestra psiquis son puntos débiles, porque siempre algo a través de la abertura o más allá de la abertura puede suceder. Entonces son puntos débiles en nuestra psiquis. Desde el punto de vista del Feng Shui, una ubicación correcta, sea productiva, sea de descanso, tiene que considerar esa posición de no vulnerabilidad de la zona posterior y de control de la zona frontal. Si yo entro a una casa y veo, lo primero que veo, un apartamento, es la cocina. ¿Qué está pasando? Pero realmente, tú decís la cocina. La cocina es un centro productivo del alimento. Y de la salud. Y de la salud, lógicamente. Pero nuestro inconsciente lo tiene presente, lo primero que tiene presente al entrar. La cocina no debería verse desde la puerta de la entrada, en realidad, porque es un lugar que uno piensa en la comida, lo que tengo que hacer, cocinar, preparar, entonces ya se condiciona, ya simplemente por la primera entrada a la casa le da más prioridad o importancia, por ejemplo, a la cocina. Y aquel dicho viejo que dice, el que entra por la cocina solo vuelve a comer. Es que pero decime si no está asociado. Entonces, en general, se trata de evitar esa vista directa a la cocina desde la puerta de entrada principal. Y hay muchos apartamentos modernos que te ponen la cocina casi ahí que uno lo primero que ve, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, el Feng Shui no es conveniente. No. ¿Eso qué trae? ¿Puede traer conflictos? ¿Qué puede provocar? No, eso en particular es una dependencia del tema de la alimentación y de la cocina. O sea que eso va a estar pesando más en la psiquis de los habitantes. Sí, así es. Eso es un ejemplo, pero así funciona. ¿Cómo se compensa, digamos, un lugar, un terreno donde hay suponete que es este rectángulo y que en el medio, justo en el medio, donde tiene que ir construido, tenés un nodo, como decís tú. Un nodo geopático. Un nodo geopático. Se trata, primero que nada, en arquitectura edilicia, se tratan de evitar ubicar sobre esa zona o ese punto alterado, se trata de ubicar lugares de permanencia. Es decir, puede estar de repente en un pasillo. Ajá. No hay problema. O sea, de hecho tenemos a nuestro alrededor, si hiciéramos un relevamiento, hay geopatías de repente cada 2 metros, cada 2,50. Depende de las zonas, ¿no? Donde a veces hay más densidad o menos densidad. ¿Dónde se cruzan las energías que negativa y positiva? Son campos geomagnéticos. Para lo que recién nos están viendo, porque ya estamos como dando, pero es para el que empezó con nosotros. Entonces, son redes geomagnéticas que se cruzan o se intersectan en determinados puntos. Y en esos nodos o puntos de cruce se generan y se pueden medir científicamente una cantidad de emisiones de frecuencias de onda de mayor, vamos a decirle, densidad o potencia, ¿sí? Se trata de evitar esa zona. Se consideran desvitalizantes y se consideran con potencialidad de facilitar, porque no lo generan determinado tipo de problemáticas. Se facilitan a nivel de despolarizaciones celulares, aquellos doctores o médicos que están mirando lo saben, bueno, se facilitan. Solo que recién ahora, en los últimos 15 años... ¿Se ha relacionado con determinadas patologías? Sí, con determinadas patologías. Yo personalmente, en mis últimos 15 años justamente, prácticamente, no digo a diario, pero casi a diario, sigo y verifico determinado tipo de situaciones a nivel de calidad de vida de las personas.
De distinto tipo, Raquel, de todo tipo. No hay una predeterminación. Pero yo no lo digo, lo dice el doctor Ernst Hartmann, el padre de la geobiología moderna, que a partir de la década del 50 hasta que murió en el 93, estudió por 40 años en Alemania todos estos aspectos de geobiología y nos dice en sus conclusiones, antes de morir, en su último libro, nos dice que en el 80%, no quiero generar drama, pero lo dice él, en el 80% de los casos cáncer y en el 60% de las enfermedades comunes del ser humano, las personas duermen, se posicionan sobre geopatías y no lo saben, que facilitan ese tipo de detrimento de la calidad de vida de la salud. Yo te preguntaba, y nos hemos quedado al corte, ¿con qué se complementa? ¿Con material, con vidrio, con formas? Vamos a la pausa y ya se nos fue el programa, es algo increíble. No, todavía no. No, tiempo, espacio. Estiraron la televisión, como dicen, es verdad. ¿Qué materiales se pueden usar? ¿Qué sé yo, vidrio? Sí, en realidad materiales, o sea, la emisión de la Tierra está, pero hoy día hay tecnología que se ha creado en Alemania especialmente, sí, que de alguna manera tienden a anular determinadas frecuencias de onda que se generan en esas zonas alteradas. Tecnología, por ejemplo, aparatos tecnológicos, sí. Por ejemplo, los dúplex, por decir algo, se conectan, por ejemplo, en un edificio a la tierra, al cable de tierra, y de alguna manera por un radio, por un diámetro de 12 metros hasta 30 metros, cubren de alguna manera esos posibles déficits que se generan a partir de la geobiología. Entonces, en las construcciones nuevas generalmente se ubica un aparato tecnológico de estas características, entre otras cosas. ¿Se sigue midiendo con el péndulo, con la...? Se puede medir, péndulo no tanto, pero sí, por ejemplo, se usan varillas radiestésicas. Por ejemplo, esa que tiene una más larga que la otra. Exacto, que es una L. Una L. Sí, se sigue utilizando. Se toma de la parte... Bueno, que vas a venir a un momento a medir también, ¿no? Estás con el conocimiento que tienes de las varillas. Y ahora puedo medir acá nomás. Claro, y me imagino que la tengo. Y ya está, si puedes hacerlo. Es muy buena energía. Es excelente. Es excelente. Y entonces, ¿cómo tiene que...? ¿Qué me dice? No es incompatible, es decir, no, para nada. Mira, te voy a comentar algo que es importante. En el IRES, Instituto di Ricerche di Energie Sottili d'Italia, Instituto de Búsquedas de Energías Sutiles de Italia, que tiene sede en Roma, que lo dirige el doctor Samperini, es un instituto que hace este tipo de investigaciones, que tiene una tecnología impresionante de avanzada, pero además incorpora y trabaja con la sensibilidad del cuerpo humano. Entonces compatibiliza ambos sistemas y funcionan perfectamente. Es más, el doctor Samperini, pueden buscar los libros y buscar en internet, ha llegado a ir a las escuelas en Roma, a las escuelas de primaria, donde los chicos hacen una presentación muy esquemática de lo que es hoy geobiología, y los niños le dicen, bueno, después de darle las explicaciones gruesas, uno dice, ¿cómo el niño va a entender esto? Entonces dice busquen, vayan y busquen. ¿Y qué hacen los niños? Con las manos recorren el salón, dicen acá, acá, acá y acá. O sea, ¿qué estamos hablando? De que utilizan la sensibilidad, no hay bloqueo, decir será, no será, se cree, no se cree, creeremos, no creeremos. No, ellos no tienen prurito para eso. Claudio, con ese ejemplo magnífico, estamos empantanados en el tema de la discusión sobre la educación. Niños hiper distraídos, poco concentrados, enseñanza que quiere ser la más digna posible, pero que a su vez de pronto no está ayornada a los tiempos, por más computadora que tengan los nenes. Quiero decir, ¿qué aplicarías tú en la enseñanza? ¿Qué cosas básicas, sencillas, que no fueran muy onerosas, que no se necesitara mucho presupuesto? Yo ya lo dije, y es un poco la enseñanza que se hace también en Oriente, sobre todo. Es decir, enseñar a utilizar más el cuerpo como una herramienta de conocimiento. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, experimentar con el propio cuerpo, que en realidad estamos hechos, constituidos de manera tal que tenemos un tronco central y no pensamos que tenemos extremidades, que quizás la cámara toma, que se van afinando
el brazo, la mano, el dedo y termina en una punta. Es decir, ¿esto qué significa justamente? Bueno, la sensibilidad permite, la radiestesia, la extensión de nuestra sensibilidad, permite justamente eso, es decir, a través de un instrumental extenderla del propio cuerpo, pero podemos no tener ese elemento de extensión. Podemos utilizar la mano para percibir naturaleza. ¿Sabes, Raquel, que hay un tema en eso que me estás preguntando que es muy importante? El 80% de la información ingresa por la vista y dejamos solamente un 20% para el resto de los sentidos. Entonces, de un cerebro que solo usamos de un 3 a un 10%. Exactamente, por un 8% que es lo que se dice, un 7-8% promedial. Promedial. Entonces, de ese porcentaje estamos utilizando un 80% que entra por la vista, la información. Y toda esa transformación de las impresiones que recibe la vista, el cerebro, por supuesto, también las transforma y generan resultancias. Bueno, un estudio dirigido a lo que se llama la psicología de los espacios, yo le aplicaría de manera muy sencilla. ¿En las escuelas? Sí, a los niños, a la enseñanza, liceos. ¿Cuál sería? La psicología de los espacios es leer el espacio y la ubicación de uno de otra manera y percibir el ambiente, el entorno de una manera diferente, hacer tomar conciencia de determinados espacios. En determinado lugar, daría mucho más... Un ejemplo. Sí, trataría de entender, es una manera muy sencilla. Yo digo siempre, poner atención. O sea, no estar pensando en otra cosa, poner atención donde uno está, el recuerdo de sí mismo. Es decir, estoy acá en un lugar, estar presente en un recuerdo de sí mismo, estoy en un espacio, en un lugar determinado. Y el ejercicio, simplemente, de una manera muy sencilla, el ejercicio de tratar de leer, de comprender, de percibir, es la palabra justa, el espacio que nos rodea, sin mucho esfuerzo. Y uno entrena esa aptitud, la entrena de manera tal que en poco tiempo logra poder desarrollar esa aptitud de leer, de comprender dónde está situado y el espacio que lo rodea de una manera rápida. Nos haría más sensibles, mucho más respetuosos, más concentrados. Sí, se necesita, sí, porque ahí tenemos de repente una dicotomía, ¿no? Es decir, pensamos ¿concentrados para qué? Exacto, ¿concentrados para qué? Igual estamos atendiendo todo lo que nos sucede del espacio y nosotros mismos. ¿Alguien piensa, por ejemplo, en la respiración? ¿Alguien siente la propia respiración cuando está hablando o cuando está haciendo algo? No, es automática, es natural, se da de una manera. Pero sin embargo uno podría llegar hasta eso, es decir, a estar consciente de la propia respiración. Hay maestros que dicen que solamente hay que recordar y estar presente en la respiración, ¿no? Porque en la respiración misma está la vida y la muerte. Exhalamos y no tenemos... Y hay ejercicios fantásticos, como por ejemplo, inspirar en... vamos a poner arbitrariamente 8 tiempos y expirar en 8 y mantener el aire en el doble, en el triple. Bueno, eso es una experiencia buena. Contenerlo no, ya exhalarlo y quedarse sin aire. Es fantástico. La respiración abdominal de los niños, de los bebés. Los bebés nacen así, o sea, están totalmente instrumentados. ¿Qué pasa con el aura? ¿Eso se mide o no se mide? ¿Existe o no existe? ¿Somos seres de energía hasta acá o continúa? Podemos hablar científicamente ya. Ya no es que antes, hace 40 años, la cámara Kirlian hablaba, fotografiaba campos de energía que hoy no se ve. No, ya hoy es totalmente científico, ya a partir de las décadas de los 70, en Rusia, sobre todo, generalmente hicieron estudios muy importantes. La cámara sale de Rusia. Sale de Rusia en la década del 50, pero estoy hablando ya de los 70, de lo que se llama técnicamente el biocampo. El biocampo ya se entiende como una situación de emisión de distintos tipos de frecuencias de ondas de energía que se miden, ya son totalmente medibles. O sea, ya no es que no exista, creo o no creo. Yo siempre digo, Raquel, que todas estas disciplinas no se trata de creer o no creer, porque el televidente dice, nada, yo no creo en eso, yo creo en esto. Ya no. O sea, se trata de experimentar o no experimentar. ¿Quiero experimentarlo o no quiero experimentarlo? Bueno, es una decisión de libre albedrío personal. Pero el conocimiento, la ciencia-arte, de la cual estamos hablando, del Feng Shui, la ciencia de la geobiología, están a disposición como herramienta de la vida de todos los seres humanos. Es decir, ¿queremos entrar y conocer un poquito más la temática? No me interesa. Bueno, cada cual siempre tiene su libre albedrío en su destino, ¿no? Y elige su camino. Es cierto que el eje de la Tierra se trasladó a Chile, pasaba por el Tíbet y ahora pasa por los Andes, bueno, los Andes, Chile. El eje en sí, digamos, el eje magnético de la Tierra sí tiene variantes, pero no se ha llegado a ese cambio. No. Bien. No son muchos kilómetros. Harman. No, quiero decir, el hilo de la vida, se me metió acá. El hilo de la vida acá en La Valleja, con
con Machu Picchu y capaz que con tantas otras cosas que se conecta. Hay lugares físicamente... ¿La gente sabrá lo que es el Hilo de la Vida? El Valle del Hilo de la Vida es un lugar impresionante cerca de Minas, donde hay más de 100 túmulos de construcciones charrúas o indígenas que están datándose, además está la facultad, ha estado en la Facultad de Ciencias allí estudiando, pero que es un lugar único en Uruguay, poco conocido, en general estamos divulgándolo porque realmente es de interés, y que, digamos, fue un lugar sagrado, de algún modo, a nivel de indígena de la zona. Y bueno, así como las construcciones, o en las construcciones se pueden evaluar y diagnosticar balances bioambientales, también en espacios naturales se puede hacer lo mismo. Y de hecho, cuando hacemos en Uruguay relevamientos de ese tipo a nivel natural, podemos decir perfectamente que ese lugar que tú nombras, el Valle del Hilo de la Vida, o Valle Sagrado de los Charrúas, tiene actualmente un balance bioambiental natural realmente altísimo. Tú nombrabas Machu Picchu, porque son lugares más bien sagrados y conocidos, sí, pero se pueden vincular perfectamente, incluso en el nivel biológico. Sí, están en línea. ¿Pero en línea geográfica o en línea...? En línea energética. Energética, Sí, claro, porque... geoenergética. Claro, porque la gente va a decir, no, si uno queda para allá al oeste y el otro... Geoenergética. Geoenergética. ¿Con qué más se conecta? Se conectan lo que llaman los balances. Los balances, los lugares sagrados en general de la América están interconectados entre sí. Y hay estudios de cómo se conectan lo que se llaman las ley lines, que son líneas madres de conexión geomagnética de la Tierra que conectan o interconectan estos lugares. Además, es impresionante, es realmente increíble. Y bueno, las catedrales que estábamos hablando, góticas, por ejemplo, que fue un periodo muy particular de la arquitectura, también tienen puntos, ubicaciones muy específicas. Estamos hablando de las más famosas, Chartres, Notre Dame, Reims, Amiens, cualquiera de ellas. Están ubicadas en lugares específicos. ¿Las guerras cómo se explican? ¿Tenemos tiempo para hablar de eso? No, solamente un brindis. Bueno. Entonces para que no haya más guerra. No, jamás. Por eso. Por la paz. Por la paz. ¿Pero se pueden evitar las guerras? Yo creo que sí. Pero todo depende de la frecuencia vibratoria de cada ser humano en todo su balance, psico, físico, mental y emocional. Y yo creo que elevando justamente las vibraciones de energía entre todos podemos interconectar en un nivel más alto, de eso no tengo la menor duda. Salud con vinos H. Stagnari y te llevas también los vinos más premiados, el Tanat más premiado del mundo. Una delicia. Y te llevas también estos recuerdos de la gente de CTC Olmos, hecho con orgullo por sus manos, piezas únicas y uruguayas. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un gusto. Igualmente. Me quedó muchísimo por aprender. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Los espero, amigo.